Cabina en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a la hora en la que nos estén viendo, aunque estamos grabando desde la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia en su 35ª edición, y tenemos el agrado de tener en esta cabina móvil, ubicada en el patio del Museo Nacional de Antropología, a Omar y a Wendy. Hola, pues muchas gracias por la invitación y pues es un gusto aquí compartir este espacio. Pues un placer y bueno, pues estamos en un magno evento, nos da mucho gusto estar por acá y bueno, pues a ver qué sale en esta conversación. Pues va a salir todo, hasta música de fondo tenemos, porque Exacto. Tenemos muy cerca al foro en vivo de aquí del Museo de Antropología, pero nosotros no podemos parar porque además platíquenos, ellos están aquí porque son parte de un proyecto que se llama Libreta Negra. Entonces quiero que nos cuenten de qué va este proyecto, hasta por qué el nombre de Libreta Negra. Pues sí, aquí vamos a contar, ¿no?, un poco de la historia de nuestro proyecto, porque finalmente pues los caminos nos unen y no es como casual que nos encontremos hoy aquí, porque finalmente nuestro proyecto es un colectivo de especialistas, en este caso nosotros somos arqueólogos, en favor de la divulgación de la cultura, la historia y la arqueología. Entonces, la historia de nuestro proyecto pues sí se remonta desde hace ya varios años, desde 2016, y ha sido un proceso realmente de aprendizaje y pues también de ir ahí incursionando en varios espacios, y pues estar aquí en la cabina pues es uno de esos, de esa muestra, ¿no?, donde buscamos también pues comunicar lo que hacemos. Sí, es un poco curioso porque en realidad este proyecto surge de una frase de que no se podía hacer algo. Y entonces nosotros fuimos lo suficientemente necios para decir, pues ¿cómo que no se va a poder? No se puede, es como de no se puede comunicar de manera, pues digamos, sencilla el conocimiento que se genera desde las ciencias sociales, particularmente la antropología y la arqueología, pues nosotros dos somos arqueólogos. Y pues ahora sí que en el deambular de pensar qué hacer, un poco fuera de la academia, pensamos en pues hacer varias actividades, y como esta curiosidad o necesidad de comunicar lo que nosotros sabíamos se fue como abriendo, y al final lo que hacíamos nosotros era anotar en una libreta todo lo que se nos ocurría, las ideas que iban en torno a cómo mejorar la arqueología mexicana, qué le hacía falta a la arqueología mexicana y por supuesto cómo cambiar al mundo. Entonces poco a poco pues esas ideas se fueron haciendo mucho más concretas y fueron surgiendo pues que la presencia en redes sociales, la generación de contenido en YouTube, en Spotify, en cualquier plataforma de podcast. Y pues al momento que llegamos al nombre, nos intentamos quebrar un poco la cabeza pensando, bueno, pues a ver, no sé, Arqueólogos Unidos en Divulgación o algo así. Y al final nosotros hacíamos la referencia de por qué pues es el proyecto de la libreta, porque ahí íbamos anotando todo. Se quedó, ¿no?, pues el proyecto de la libreta, y al final pues suena como chiste, pero en realidad es anécdota de que era una libreta negra en ese momento, y pues se fue quedando el nombre. Lo único que le sumamos fue el denominativo de que éramos mexicanos. Entonces Libreta Negra MX es el producto final de esa reflexión. Sí, es que el panorama también donde nosotros como arqueólogos profesionalmente nos desempeñamos está lleno de retos, de muchos retos. Sinceramente la situación, y seguramente muchos de quienes nos escuchan sabrán de lo que estoy hablando, pues nos toca enfrentar una situación donde hay que encontrar trabajo, pero también nos toca situaciones con la gente que no necesariamente estudió arqueología, que hay como muchas barreras para comunicar lo que hace la arqueología, y además, sobre todo, y lo que nos mueve mucho más, es por qué es importante. O sea, nosotros estamos fielmente convencidos que el trabajo que se hace desde la academia, desde las universidades, desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia,
tiene una importancia no solo en una cuestión científica, sino también social. Pero creo que nos hace falta mucho en materia de comunicar estos aspectos, ¿no? Entonces, pues, Omar, no me dejarás mentir, y también otros colegas, muchas veces cuando nos preguntan, bueno, ¿ustedes estudiaron arqueología? Pues seguramente hacen esto, o sea, como muy parecido a lo que Hollywood quizá nos muestra, ¿no? Y no necesariamente es así, la realidad actual es muy diferente, es un poco más complicada que lo que muestran quizá en el cine, pero eso sí es importante como comunicarlo, y además no deja de ser interesante, ¿no? Entonces, en vista de estos aspectos, nosotros fuimos como escribiendo en esta libreta negra qué era lo que queríamos hacer, pero aún más y más complicado, cómo lo íbamos a hacer. Entonces, ahí empezamos a pensar que también estos medios digitales, o sea, estar conectados es algo que nos caracteriza a la sociedad actual. Entonces, creo que son buenas herramientas, son espacios que debemos aprovechar además para poner ahí los contenidos y pues también de algún modo interactuar con mucha gente que no necesariamente está físicamente cerca. Y hablaban de la importancia de la difusión de ese conocimiento para ustedes como Libreta Negra. ¿Cuál es la importancia de hacer masivo este conocimiento y qué beneficios pueden traerle a las personas, tanto como personas como mexicanos que somos parte de un país? Bueno, eso es bastante interesante porque en realidad es la propia raíz de la antropología mexicana, y para nosotros se nos hace muy importante hacer una diferencia, que es una diferencia académica, pero tiene que estar presente en la sociedad general, donde estamos muy acostumbrados a una dinámica de difusión, es decir, que nos comunicamos como especialistas entre pares, es decir, se publican libros, se publican artículos académicos o en revistas científicas, y ese tipo de producción normalmente la consume únicamente la gente que está en el gremio de una cierta academia: antropología social, física, lingüística, arqueología, historia, etcétera, etcétera. Sin embargo, a veces se queda esa parte, ¿no? En ese mismo círculo. Entonces, romper esa barrera radica en diferentes situaciones. Una de las principales es que, querámoslo o no, la gente que estamos en la academia o que somos especialistas, ese conocimiento ya está fuera. La gente tiene mucho interés en estos temas, particularmente en lo que es historia y arqueología. ¿Por qué? Porque la historia tiene que ver con tu identidad, con la identidad de al lado, con la identidad de una persona que no vive en México o que es mexicano pero vive fuera. La arqueología tiene una raíz todavía más profunda en ese término, y la arqueología es sumamente llamativa, siempre va a llamar la atención un sitio arqueológico, un museo de arqueología, una pieza arqueológica. Entonces, a veces la realidad sucede en que esa difusión que se queda en un círculo genera como estereotipos o modelos que no necesariamente conviven o son iguales a lo que nosotros tenemos en la mente. Entonces ahí es donde viene la divulgación, que es básicamente comunicar ese conocimiento pero fuera del gremio académico. Entonces la divulgación es importante porque nos plantea generar contenidos que van a equiparar justamente esa imagen, y mucho más importante, generar puentes de conversación entre los diversos públicos que existen y quien genera ese conocimiento particular, llamémosle científicos sociales. Aquí la situación es que nosotros tenemos la convicción de que la arqueología cambia el mundo, porque los grandes descubrimientos y hallazgos arqueológicos que ha habido en México y a nivel internacional cambian la manera en que nosotros entendemos nuestro propio desarrollo. Y si nos planteamos desde la fuente de trabajo que nosotros tenemos, que es la arqueología pública, que se trata de estudiar cómo es la percepción de los públicos, qué imagen se tiene de la arqueología, qué cosas perviven en la mente de a quien le gusta la arqueología o por qué no te gusta, esos son los puntos importantes que hay que dilucidar. En ese sentido, si decimos arqueología, la audiencia seguramente va a pensar en Indiana Jones, en Lara Croft o en Nathan Drake, que son grandes estereotipos de la arqueología, pero pues eso es un estereotipo dañino,
porque en realidad no es un estereotipo del arqueólogo, es un estereotipo del saqueador de tumbas particularmente. Entonces se tiene que ir como en esa parte y además actualizar la información que existe. En historia y en arqueología, el primer contacto mayoritariamente que sucede es con los libros de texto de educación básica. Sabemos que en Historia de México vemos civilizaciones antiguas, civilizaciones del México antiguo, pero a veces esa información no está actualizada o nos vamos haciendo como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande respecto a grandes momentos icónicos de la historia mexicana. Entonces, en ese caso, por eso es importantísimo que el gremio arqueológico no se quede nada más con la publicación de un libro, una conferencia o cualquier cosa que nada más sea difusión, sino hay que hablarle a la gente, hay que hablar y generar puentes de interpretación. Es decir, ¿qué entiendes tú? ¿Qué entiendo yo? Vamos a llegar a un punto medio. Es una conversación que al final nos hace muy humanos y es un proceso en el cual justamente la antropología trabaja, que es entendernos y vernos en un espejo para pues reconocernos y ver qué va a haber más adelante. Ese es el gran meollo del asunto y Libreta Negra MX lo tenemos muy claro y queremos transformar el mundo a través de esta comunicación efectiva de lo que hacemos, que en este caso parte de la arqueología, pero pues es cultura, historia y muchas más cosas. Y aquí estamos hablando de conocernos, pero también para que nuestro público, nuestra audiencia conozca a Libreta Negra, porque les dije los nombres pero no los apellidos, ni las carreras, ni a qué se dedican. Esto tiene un propósito para que dentro de esta plática, ustedes, primero Wendy y luego Mar, nos digas tu nombre completo, qué carrera, en dónde estudiaste y por qué te llamó la atención estar y ser parte de Libreta Negra, y también después Omar. Claro, yo soy Wendy Osorio Quemé. De hecho, mi apellido tal vez no le suene tan común porque es maya. Yo soy de Yucatán y estudié en la Universidad Autónoma de Yucatán, en la Facultad de Ciencias Antropológicas, la carrera de Arqueología. Entonces soy arqueóloga de profesión, me autodenomino arqueóloga en resistencia, porque al principio pues les comentaba esto, ¿no? El panorama para ejercer arqueología en México realmente es sumamente importante, pero también complejo por diversas razones, ¿no? Pero no por ello vamos a dejar de hacerlo, porque, repito, nosotros creemos que tiene que ver el quehacer arqueológico y su comunicación con la construcción de la memoria, que hoy por hoy es un derecho humano y es algo que esencialmente nos caracteriza también como especie, ¿no? Entonces, siguiendo como estas ideologías, pues luego nos vamos encontrando, ¿no? En el panorama laboral, pues con gente que compartimos como esta visión y aparte, pues las ganas y la voluntad de querer hacer también como este tipo de proyectos, que somos pues totalmente independientes y pues nosotros mismos, ¿cómo decirlo? Pues nos invertimos, nos costeamos, ¿no? Todo el equipo que se necesita para hacer una comunicación de calidad. Entonces, en resumen, ese ha sido, digamos, el camino para conformar este proyecto. Omar. Bueno, en mi caso, pues soy Omar Espinosa Severino y pues yo soy arqueólogo de profesión, docente por vocación y geek por convicción. Yo estudié en la licenciatura de arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y pues a partir de ahí siempre me llamó la atención justamente esta parte de interactuar con la sociedad desde lo que uno está haciendo. Y pues bueno, por los caminos de la vida, pues básicamente vimos que la plataforma ideal eran redes sociales. Entonces nuestro nicho principal es justamente eso, desde el lado de la virtualidad, que pareciera que no es un tema que considera la propia arqueología, pero en realidad pues tiene todo que ver. Como decíamos, trabajamos de la arqueología pública, que aquí en México está como en una fase incipiente. Hay gente que lo trabaja, pero cada vez somos un poco más y más, y pues bueno, pues ahí está. Es curioso que digas esta parte de que la arqueología en México suena incipiente cuando, si lo comparamos con América Latina, ya sé que nos gustaría siempre tener como escenarios más ideales, pero que hemos entrevistado a arqueólogos de otros países, sí ves que México puede llegar a ser incluso hasta vanguardia, ¿no? Con las escuelas, la misma Escuela Nacional de Antropología e Historia
es de las primeras como en su género, en su tipo, ¿no? En al menos en América Latina. Creo que hasta en Iberoamérica, pero no me atrevo a tanto a decirlo. Ya después ya han salido como más escuelas en ese nivel. Pero justamente, hablando como de que qué tantos arqueólogos hay o no hay en México, hablaban hace rato de Indiana Jones y pasó un suceso, un fenómeno muy singular. Cuando salen las películas de Indiana Jones, había muchos niños que querían ser arqueólogos, ¿no? A lo mejor sí no esta parte de que llegas y descifras así nada más un jeroglífico y ya lleva estudio, es contexto, etcétera, etcétera. Pero ¿ustedes creen que ahora, a partir del trabajo que hace Libreta Negra, les gustaría o creen que pueden hacer que a las futuras generaciones, a los niños, les nazca este gusanito, esta inquietud por estudiar arqueología, lingüística o alguna de estas ciencias sociales? Sí, por supuesto que es importante. Hace rato mencionábamos de realmente conocer al público o a los públicos, ¿no? En plural, porque hay ciertas estrategias también que se tienen que saber y aplicar a los contenidos que, por ejemplo, creamos, sabiendo quién es la audiencia que se está acercando buscando o por curiosidad estos temas culturales, históricos y arqueológicos. Nosotros, según nuestras estadísticas, tenemos una comunidad que va más o menos de los 18 años en adelante. Es una población joven, tanto de hombres como de mujeres, y en diferentes partes del planeta. Entonces eso también como que a nosotros nos sorprendió, pero bueno, a lo que voy es que nosotros pensamos que sí es un tema sumamente llamativo, pero trabajar o dirigirse, hablarle a las infancias, sí requiere un trabajo pues particularmente con un lenguaje y otras estrategias quizá audiovisuales pues diferentes. Pero esencialmente nosotros pensamos que sí, la gente se puede interesar. Incluso siempre nos comentan, ¿no? Es que yo siempre quise estudiar arqueología. O incluso hay quienes dicen, bueno, es que sí podría incursionar en estas áreas. Y nosotros lo que queremos también dejar en claro es que hace falta. Realmente no somos tantísimos arqueólogos, pero en México hace mucha falta también, pues gente que se dedique a esta profesión. Sabemos que las condiciones laborales quizá no son las más, no son las más, no son las mejores desde hace mucho tiempo, pero eso no quita la relevancia y el impacto social que tiene este quehacer. Entonces nosotros eso queremos también como dejar en claro en casi cada uno de los programas que hacemos o los contenidos que colgamos ahí en nuestras redes. Sí, somos muy conscientes del impacto y de hecho pues es una de las razones por las cuales se hace el trabajo que se hace. Es muy curioso porque en realidad sí existe la estadística de cuánto sube, por ejemplo, la matrícula, o mejor dicho, la demanda de las carreras de ciencias antropológicas en la ENA al menos, cuando salen películas de la temática, ¿no? O sea, Indiana Jones es lo más conocido. Sí, que eso es como ochentero, ¿no? Bueno, y las nuevas que van hacia 2008, 2009. Pero esas las volvemos a vernos. Sí, pero fíjense que en realidad es un fenómeno que ya sucedía desde antes. Si ustedes, espectador de este video, recuerda, hubo una telenovela de Televisa donde salía un arqueólogo muy guapo como protagonista. Y en ese momento hubo una subida de demanda para la carrera de arqueología en la ENA. Búsquenla. ¿Tienes el dato? Ahí está. Yo no ahorita buscamos el dato, pero efectivamente sucedió. ¿El año más o menos? No me acuerdo. ¿Noventero, ochentero? Es ochentero. Pero subió la demanda. Ajá. Y pues eso nos está indicando algo. Sí, al final, de nuevo, la gente le interesa mucho. Mucho más de lo que nosotros reconocemos, además. Y no solamente le llama la atención, sino que existe mucha curiosidad respecto a estos temas. Por diferentes razones. Una cosa es como el impacto mediático de este tipo de productos, series, televisión, cine, radio, cómics. Pero también está la situación, por ejemplo, de la gente que vive cerca a un yacimiento arqueológico. Y dice, yo labrando la tierra me encontré una figurita. Y entonces empecé a buscar, me empecé a interesar por la historia de mi pueblo.
o por la historia de este sitio arqueológico. Y de ahí saltaron a la arqueología y de ahí saltaron a otro lado. Entonces es muy importante que pongamos atención a eso. Por eso en redes sociales y particularmente en redes sociales del INAH hay muchas respuestas a las publicaciones de: oigan, me encontré esto, en mi pueblo hay tal cosa, ya fueron a visitar o ya fueron a ver, o sea, necesitamos una inspección aquí. Eso es el trabajo real. El trabajo real es la parte donde vamos a ponerle atención a la demanda social. Al final, por eso en México tuvo tanta amplitud una corriente arqueológica que era la arqueología social iberoamericana, porque justamente era llevar de la mano las demandas sociales y además demandas todavía más fuertes, ¿no? De identidades, demandas de justicia social, en fin, una serie de cosas mucho más amplias. Y ahí vemos un grupo de especialistas que dice: vamos a entrarle a eso. No solamente estamos viendo el pasado porque es algo interesante, estamos viendo el pasado para ver qué sucede en el futuro. Y en cuestiones de arqueología, tienen como, desde las generaciones jóvenes, como una noción o una idea o algo que ustedes sientan o intuyan o conozcan académicamente hablando de hacia dónde va la arqueología mexicana. Uy, esa es una pregunta que nos invita a reflexionar mucho. Y aparte, bueno, no diría... ¿Te consideras joven, Omar? Bueno, hay que decir, ya somos más chavorrucos, pero bueno, pues ahí andamos en el ruedo, ¿no? Pero hablan, por ejemplo, mucho del público joven. ¿Qué señales les dan de qué les gusta más? ¿Que les especialice algún tipo de cultura o algún tipo de trabajo? Sí, sin duda. O sea, la arqueología en general es taquillera. Pero en México, pues no vamos a negarlo. La cuestión que tiene que ver con lo mexica, lo maya, quizá lo olmeca, son temas que son súper taquilleros, siempre llaman la atención y despiertan como estas grandes preguntas, ¿no? Sus orígenes o el desarrollo científico, por así decirlo, que pudieron llegar a tener. Y siempre van a estar ahí esas grandes preguntas, porque además, no vamos a negarlo, son las que más se han visibilizado también. Pero fíjate que desde nuestra trinchera sí tratamos de decir, o sea, eso sí es importante, pero no es lo único que hay. Y para comprender realmente o de manera más profunda este pasado del que hablamos, pues hay que ver las otras caras también. Y ahí están. Y se han trabajado, o sea, hay arqueólogos que se han abocado a estudiar pues diferentes culturas del norte, del occidente, de la Huasteca, de Oaxaca, pero que tal vez no reciben tanto el foco, ¿no? Entonces nosotros por eso luego en los contenidos sí buscamos estos temas y también mostrar las caras, porque también existen muchos estereotipos sobre cómo es un arqueólogo, por ejemplo, ¿no? Que si son jóvenes, o sea, hay de todo, porque luego si muestran al profesor arqueólogo en el cine, pues ya una persona mayor, que además es hombre, y pues se va a veces de aventura, ¿no? Pero la realidad actual es que la comunidad es diversa, entonces también nos interesa como tener esa pluralidad de voces. Y a la gente también, cuando le colocamos uno de estos temas que no son tan, no tienen tanta visibilidad, por así decirlo, sí les llama mucho la atención, porque finalmente pues tiene que ver, ¿no?, con cómo recordar ese pasado, cómo queremos acordarnos quizá de los territorios en donde pasamos, y ahí ocurrieron cosas también interesantes, ¿no?, pero que no necesariamente se habla de ello. Sí, y además el otro punto es que hay que pensar, no solamente posicionar temas que no son tan visibles, sino en darle ese giro a la arqueología, porque al final del día la arqueología, mucha honra de la imagen pública que tiene, no solamente estudia las civilizaciones de la época prehispánica. En realidad la arqueología es un método de análisis. Eso quiere decir que no solamente no estudia el pasado más remoto, sino que en realidad estudia el pasado en cualquiera de sus advocaciones. Entonces, cuando nosotros tratamos temas que salen justamente de esa imagen,
es como un punto muy, muy, muy interesante, porque les decimos, hay arqueología de la basura, y eso es arqueología del pasado más reciente. Es decir, un arqueólogo puede hacer un proyecto de salvamento y se encuentra cosas de un envoltorio de unas papas muy famosas de los años 90, o botellas de refrescos con la imagen de un pato. Y entonces uno se mete a esa cultura material, y más bien se trata la arqueología y de cambiar y darle ese giro, la arqueología como un método de aprendizaje de las conductas de los seres humanos, tanto de manera individual como colectiva, y de un pasado que puede ser el día de ayer o hace 3000 años. Entonces, la línea que está, o hacia donde se encamina la arqueología mexicana actualmente, está como en un punto de disyuntiva, digamos, de salirse de la investigación tradicional que se hace, por ejemplo, en sitios arqueológicos como Teotihuacán, Chichén Itzá. Ustedes nombren cualquier sitio que les venga a la mente grande, y pongámoslo, pues ahora lo que se ve en las noticias son hallazgos que se trabajan desde arqueología de rescate y salvamento, es decir, con una necesidad de intervención directa, porque puede haber afectación a las herencias culturales. ¿Por qué? Porque se va a construir una carretera, porque se va a construir un edificio, porque se va a construir un lo que ustedes quieran. Por ley se tiene que supervisar que no haya daños a las herencias culturales materiales del pasado. Y eso da un rango muy amplio, porque en realidad estamos hablando de vestigios paleontológicos, arqueológicos, históricos, artísticos. Es decir, podemos hablar desde hace 50,000 años hasta hace 10, hace 5, hace 2 años. Entonces, eso también es un punto interesante y muy importante que intentamos posicionar desde Libreta Negra MX, porque la arqueología no nada más es el estudio de las civilizaciones del México prehispánico. Es en realidad un método para aprendernos y aprendernos con H como seres humanos en un grupo social. Y pues tanto estamos aprendiendo o conviviendo, platicando, compartiendo ideas, que el tiempo se nos está yendo volando, nos quedan ya apenas unos minutos. Pero antes de despedirme, me gustaría que ustedes nos hablaran del trabajo de los que han hecho, de los que han publicado, el de cada uno, de una forma más o menos rápida. ¿Cuál es el favorito de cada quien y por qué? Ay, sí está para complicado. Que se contagien también quienes los quieran ver. Pues particularmente hay de hecho una serie que hemos producido en nuestro canal de YouTube que habla sobre las trayectorias de las arqueólogas pioneras. Particularmente yo me aboco mucho a ese tema porque de hecho mi tema de titulación de la carrera fue con arqueología de género. Entonces sí es importante mostrar, ¿no? Por eso hace un momento también mencionaba lo de la diversidad y la pluralidad de rostros y voces de quienes hacemos arqueología actualmente, pero también reconocer que no es algo nuevo. Realmente desde los inicios de esta carrera, de esta profesión en México, por ejemplo, hemos estado ahí las mujeres en este caso y hemos aportado también y hemos colocado líneas temáticas que quizá no eran consideradas, ¿no? Entonces nosotros hicimos una serie donde hablamos sobre la trayectoria, la importancia y las aportaciones de figuras como Florencia Müller, Beatriz Barba, a razón de que pues hace poco nos dejó la maestra Beatriz Barba. También hablamos de la maestra Eulalia Guzmán, que para mí es emblemática su persona, pero también sus aportaciones como profesora, también como normalista, pero también como activista y como arqueóloga, ¿no? Entonces, este tipo de temas también como que las colocamos ahí. Y otro que también es mi favorito, es que es difícil elegir uno favorito, que va por esa línea, es sobre arqueólogas y viajeras, o sea, todavía las pioneras, pero ya del siglo XVIII, XIX, que era súper complicado que una mujer saliera de su casa, viajara sola, dejara todo para ir por eso que la movía, que en este caso era hacer arqueología. Bueno, de aquella época, ¿no? Pero los perfiles ahí también que manejamos pues son diferentes de diferentes países, porque pues así era, ¿no? Quienes tenían la oportunidad de salir y pues ir por
sus sueños, por así decirlo, y me identifico un poquito con ello, porque yo he tenido que dejar también pues cosas, mi tierra por ejemplo, para estar aquí y poder dedicarme y también estar dentro de este proyecto de divulgación. Sí, esas 2 series la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. La primera es Voces Mujeres Arqueólogas y la otra es Arqueólogas y Viajeras. Así está el playlist directamente en nuestro canal. Y a mí particularmente me gusta mucho nuestra sección de podcast. Tenemos un podcast que es semanal y que tratamos básicamente una diversidad de temas amplísimo. Entonces es un espacio muy valioso porque podemos hablar desde las noticias hasta entrevistar justamente a otros perfiles. Pero no solamente nos abocamos a perfiles profesionales dentro de las ciencias sociales. Este espacio, este podcast se llama La Hoja Suelta. También lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en cualquier plataforma de podcast donde escuchen sus programas. Y pues bueno, ahorita llevamos un conteo de casi 200 programas desde hace 3 años y medio. Tenemos 7 temporadas y pues hemos entrevistado arqueólogas, arqueólogos, antropólogos, artistas visuales. Pero creo que uno de mis logros o nuestros logros en Libreta Negra MX fue entrevistar a la actriz Mabel Cadena. Mabel Cadena, que desde hace tiempo ya tenía varias participaciones en películas que recreaban históricamente una época, como El baile de los 41, pero la entrevistamos en el marco del estreno de Wakanda Forever, que ya salió justamente en esta megaproducción hollywoodense, en la parte pues que combatían, ¿no?, a la Pantera Negra de Marvel. Pero pues si ustedes vieron la película, pues tiene que ver con una mezcolanza de culturas prehispánicas. Entonces nos acercamos con ella y platicamos sobre cómo fue el proceso de construcción de esa identidad que, aunque ficticia, toma mucho de las culturas prehispánicas. ¿Y por qué lo toman así, no? Entonces tiene una parte de maya y hay cosas ahí de mexica y demás. Al final es una recreación y es una civilización ficticia, hay que recalcarlo así, pero al final de eso trata la arqueología pública, de cómo se retoman esos modelos y se plasman en otros medios. Uh-huh. Y pues en este caso estamos hablando de una actriz que ha trabajado cine a grandísima escala internacional, a cine local, mexicano y pues incluso a producciones de series, por ejemplo. Entonces es cambiarnos justamente esa visión, esos ojos de mi ser arqueológico y decir, no, pues es que hay mucha gente que dice, ¿cómo es que pusieron la Piedra del Sol en no sé qué película? O bueno, en Tomb Raider 2 sale una imagen de una Piedra del Sol y unos atlantes de Tula y a lo mejor nosotros podemos decir, ¿cómo pusieron eso que no tiene nada que ver y demás? Pues sí, efectivamente no tiene nada que ver, pero está puesto ahí por algo, porque se ve chido, sí, pero también tiene que ver con la proyección que tiene esa propia imagen o esa propia pieza arqueológica en un medio que no es su entorno, entre comillas, natural. Entonces creo que mi sección favorita y mi programa favorito va a ser ese. Por supuesto no puedo dejar de mencionar que en realidad en esos casi 200 programas que tenemos, pues hemos hablado de arqueología del norte, arqueología de Chiapas, arqueología de Veracruz, hemos conversado con arqueólogos de España, con una arqueóloga de Estados Unidos y Puerto Rico, de Perú. O sea, no solamente es una proyección de lo que tenemos aquí, sino comparar lo que se hace en otros países. Entonces creo que es un espacio muy valioso y que al final nos da una perspectiva que pues nos puede cambiar básicamente con una conversación lo que estamos entendiendo por lo que es arqueología. Pues muchas gracias, ya me queda más que despedirme. Es un gozo de haber platicado con ustedes. Nada más invítenos a sus redes sociales, cómo los buscamos para allá. Sí, pues muchas gracias, ha sido un gusto. Se fue como agua lo que decíamos al principio, pero si quieren pues saber más o querer preguntarnos algo también directamente, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, estamos en X, que era Twitter, y pues nuestro canal de YouTube, que es El Nicho, donde tenemos ahí todos nuestros contenidos, y pues también todas las plataformas de podcast. A ver, Omar, tú te la sabes mejor. Sí, bueno, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iVoox, Apple, iHeartRadio y pues iVoox.
Nos encuentran en todos lados como Libreta Negra MX, ya sea @Libreta Negra MX o Libreta Negra MX. Ustedes pónganle en Google Libreta Negra MX y va a salir. Estamos hasta en la cocina. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias y pues esperemos que esto sea un espacio que se repita, porque al final es un medio de comunicación, pero pues entre medios podemos generar un impacto todavía más grande y pues ahí nos vemos en redes. Muchas gracias, Wendy, Omar, hasta pronto. Y así, a nombre de Radio INA, Evanibaldo Morales, me despido de esta emisión especial desde la 35ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia en el Museo Nacional de Antropología, de su serie, esta emisión de la serie INA en Movimiento. Los invitamos a escuchar más de nuestros materiales en Spotify y YouTube. Ahí tenemos cápsulas, entrevistas, recetas de comida también, en la de El Sabor de Nuestra Historia, que recomendaré esta vez, esta serie de recetas de cocina con un toque antropológico. Y bueno, no queda más que agradecer a mis compañeros. Esta fue una producción de la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia, a través también de la subdirección de Radio INA a cargo de Gabriela Marentes, y mis compañeros que me apoyaron en esta ocasión son Paola Bedoy, Jerónimo Cuevas y Rubén Martínez. Muchas gracias, hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.